Servicio informativo Noti-Hoy. La noticia como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 8 de la mañana con 19 minutos. A propósito, amigos y amigas, del análisis que hemos efectuado con el doctor Ramiro Román en torno a la reapertura de la adquisición de los helicópteros DRUF, que estuvo atravesado, decíamos, con una serie de irregularidades, entre ellas las acciones de Contraloría General del Estado de la época. La selección de un nuevo Contralor del Estado demanda acciones concretas en el marco de la transparencia para no reeditar lo que ha vivido el país, tanto con Poli, como lo hizo con Galo Chiriboga y con los últimos contralores que estuvieron al servicio de los poderes y de los intereses de la época. En esta tarea, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cumple un rol protagónico. Vamos a analizar el tema. Está en proceso la selección, hay cuestionamientos al reglamento, incluso se interpuso una acción de protección a fin de dejar sin efecto este reglamento para seleccionar al titular de la Contraloría General del Estado, de acuerdo al demandante, el doctor Emiliano Donoso, se reclama una vulneración al debido proceso por los procedimientos que aplicó el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a analizar lo que implica toda esta selección con nuestros invitados. El doctor Hernán Ulloa es el consejero de Participación Ciudadana y Control Social. También está con nosotros el doctor Emiliano Donoso. Él es jurista y quien presentó justamente esta demanda, y esperemos se incorpore ya a esta mesa de diálogo el doctor Fausto Camacho, que es parte del colectivo Voces por la Democracia y sería parte de la veeduría ciudadana para este proceso. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Si me permite, doctor Ulloa, voy a iniciar con el doctor Emiliano Donoso a propósito de este reclamo de vulneración al debido proceso. ¿Cuál es el sustento, doctor, para la demanda que usted presentó, un pedido de una acción de protección que usted presentó? Bienvenido, buen día. Muchas gracias. Buenos días, señor Andrade, señor López, doctor Ulloa. Presenté la acción de protección básicamente porque he considerado que en el procedimiento que ha seguido el Consejo de Participación Ciudadana para aprobar el reglamento se han vulnerado 3 derechos fundamentales que nos afectan a todos. El primero, la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho mismo de participación ciudadana. La seguridad jurídica por un acto realmente incluso hasta inmoral de parte de la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, perdón, del Consejo de Participación Ciudadana, que por cierto se ha encargado en una campaña mediática de desprestigiarme cobardemente. ¿Pero por qué la seguridad jurídica? El artículo 46 de la Ley de Participación Ciudadana, 44 también, establece prohibiciones para los consejeros. El doctor Ulloa no me va a dejar mentir. Y una de las prohibiciones que establece este articulado es que los consejeros no pueden participar o votar en cuestiones donde tengan conflicto de intereses. Pero a pesar de esto, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana votó por la aprobación del reglamento que está en este momento, pues... ¿Por qué hay conflicto de intereses? Porque la señora... ¿Fue funcionaria anterior o por qué? Cuando ella votó por el reglamento, era funcionaria de la Contraloría. Era servidora de la Contraloría General del Estado. No había renunciado Carmen. Y ella sabía muy bien que había un conflicto de intereses. Es decir, ¿cómo se puede pensar que no hay conflicto de intereses cuando ella, como funcionaria de la Contraloría General del Estado, estaba votando por las cualidades que su siguiente jefe tendría? Y tanto había conflicto de intereses que días después, cuando los medios de comunicación exponen que ella era funcionaria, renuncia. Esa actuación ya afecta a la seguridad jurídica, porque todos los ciudadanos entendemos
que los funcionarios públicos van a respetar la ley, pues. Pero si no respetan, afecta claramente la seguridad jurídica. Déjeme hacer ahí una pausa para luego analizar las otras dos causales que usted está planteando. Doctor Ulloa, bienvenido, buenos días. Usted también ha sido un crítico de todo este proceso. ¿Qué pasó en el Consejo con la participación de la presidenta al ser funcionaria de Contraloría General del Estado? Y en efecto, luego de que la información salió a luz, transparentó el tema, la señora procedió a presentar su renuncia. Doctor, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, doctor Donoso. Buenos días, Andrés. Buenos días, pueblo ecuatoriano. Cuando me tocó tomar la palabra dentro de la audiencia, lo primero que le dije al juez es que de ser yo el representante del Consejo de Participación Ciudadana como su presidente, lo primero que hubiera hecho es allanarme de manera absoluta a las causales o las razones por las cuales el ciudadano ha presentado la acción de protección. Eso fue lo primero que le mencioné al señor juez, y que yo estoy en una posición sui generis, porque siendo parte del Consejo de Participación Ciudadana, yo debería respaldar y defender a la institución que sirvo. Pero esto de aquí no me impide a mí, como servidor público y como un ciudadano, también hacerme a un lado cuando yo considero que están hechas mal las cosas y ponerme en este caso del lado del ciudadano, como lo dije públicamente ante el juez. Lo que el ciudadano, lo que el doctor Donoso ha denunciado, no es un tema que recién se lo ha mencionado. Es un asunto que yo me he venido quejando permanentemente. Y respecto a su pregunta, en una de las sesiones, la consejera María Fernanda Rivadeneira públicamente le emplazó a la presidenta sobre este conflicto de interés. Creo yo que la doctora consejera María Fernanda Rivadeneira tomó esa decisión de emplazarla públicamente debido a que en las conversaciones en privado no hacía entrar en razón a que este hecho de que la presidenta era funcionaria de carrera de la Contraloría iba a traer un serio problema en lo posterior al afectar la legitimidad y la transparencia de la designación del concurso. Como bien dice el colega, ella estaba eligiendo al que iba a ser su próximo jefe. La ley contempla una prohibición donde los consejeros no podemos hacer determinadas cosas. Y una de esas cosas es participar o tomar decisiones en las cuestiones que generan conflicto de interés. Lo que nosotros habíamos advertido para buscar la transparencia, para buscar la legitimidad de la persona que se va a sentar en ese lugar, es que la señora presidenta se aparte del proceso, se aparte completamente. Como dice la misma ley, quede encargado la persona suplente, la persona que le podría, en todo caso, reemplazar para que pueda continuar sin ningún tipo de vicios la tramitación en la construcción del reglamento. Lo que pasó es que la señora presidenta, a pesar de estas advertencias, votó, y luego que los medios de comunicación la cuestionaron públicamente, ella decidió renunciar, confirmando así con esa renuncia de que habría un conflicto de interés. Licenciado Camacho, desde la mirada del veedor, ¿cuál es la posición que ustedes tienen sobre esta suerte de conflicto de intereses que existiría con la votación de la presidenta respecto al reglamento? Bienvenido, buen día. Habilitamos el micrófono, por favor. Tiene razón. Buenos días, Carmen. Buenos días, Andrés, Hernán y al abogado Emiliano Donoso. Un gusto el poder participar. Yo no puedo hablar a nombre del conjunto de los veedores, hablo en mi título personal y como veedor calificado del concurso. Obviamente, nosotros no hemos podido todavía establecer un mecanismo de coordinación y designación de una dirección de la veeduría. El Consejo de Participación Ciudadana se ha tomado su tiempo en razón de un elevado número de inscritos y adicionalmente, pues, vea usted cómo están las cosas.
76 personas de las 395 calificadas han postulado para ser coordinador de la veeduría, hecho que generará a futuro, digamos, la necesidad de reglas del juego para poder establecer un buen mecanismo que nos permita cumplir a cabalidad la veeduría. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, pues nosotros creemos que los procesos de designación, digamos, de aprobación de los reglamentos y de las decisiones, cualquiera que éstas sean, alrededor del concurso, deben contar con la transparencia más absoluta. Y si es que efectivamente hay vicios, en el caso de existirlos, que personalmente tengo todavía la necesidad de una información mucho mayor, pero presumo, yo suelo ser una persona muy directa y lo seguiré siendo y lo seré en esta ocasión. Creo que la razón fundamental de los conflictos que existen en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el conflicto de intereses entre los integrantes del Consejo, donde existen mayorías y minorías que se mueven alrededor de los procesos que han asumido los consejeros y consejeras y donde efectivamente han estado de por medio, inclusive la propia conducción del Consejo. Esa es la razón. Doctor Camacho, le interrumpo porque también respecto al Contralor, pues hay muchos intereses de afuera, ¿no? Hay muchos pillastres que necesitan poner a un Contralor de bolsillo también ahí, pues, para que le salven de los juicios. Debe ser, no dudo que eso pueda ser lo que suceda. Sin embargo, las reglas del juego no va a cambiar ese juego de intereses. Esas reglas del juego a las que he escuchado, no he escuchado nada más antes, lo que decía Hernán Ulloa hace un momento respecto de la participación de la señora presidenta titular del Consejo de Participación en el proceso de elaboración del reglamento. Yo no sé, no conozco, si es que le pidieron que se excuse antes. Si es que el propio doctor Ulloa lo pidió, si es que se propuso, si hubo una decisión respecto de eso, o esperaron que se apruebe el reglamento para hacer el cuestionamiento. Sería bueno que también podamos conocer los elementos que no pueden conocer sino quienes están al interior del Consejo, pues, ¿no es cierto? Porque tampoco es dable que se piense que porque se transmite en directo las sesiones se conoce todo, porque no se conoce. Pero adicionalmente, no todo el mundo tiene la posibilidad de estar al pie de una computadora, ¿no es cierto?, para conectarse en el rato que quieran ellos hacer las reuniones. Desde eso hay que empezar por resolver. Pero eso no significa que las decisiones que se toman, todas ellas son ilegítimas, sino entonces no hagamos ningún concurso, pues, y dejemos que el Contralor que está ahora ahí y que responde también a intereses, o acaso no responde también a intereses, sea el que se quede hasta que algún día el país resuelva cómo hacer las designaciones. Las designaciones hay que hacerlas conforme a la Constitución y la ley. Y obviamente amparados en la Constitución y la ley. Eso es lo que corresponde, y yo no podría dar un elemento de juicio adicional a su pregunta original, Carmen. Aquella de si es que la participación de la señora presidenta en la aprobación del reglamento es causal para echarle atrás todo el proceso del concurso. Personalmente creo que no. Nada más, y es un brevísimo comentario, ¿no? Porque me parece inaudito que haya que decirle a un funcionario público, oiga, por favor, no actúe porque tiene conflicto de intereses, y si no le digo, entonces actúe nomás. Sí, de acuerdo, pero eso lo deben decir los consejeros del Consejo de Participación, Carmen. Los colegas de la señora, los que votaron en contra, los que votaron a favor, ellos son los que tienen la opción de decirlo a tiempo. Bueno, no, pues ella no debía, si es que hay transparencia en la gestión, por Dios. Seguramente sí. Así es, Andrés. Claro, pero en el peor de los casos, en fin, debería de serlo. Ya ahora vamos a conversar con el doctor Ulloa. Ahora quisiera, doctor Donoso, que usted exponga también los otros argumentos en relación a la acción de protección. Ya usted mencionaba inicialmente sobre la seguridad jurídica. Estaba pendiente el tema de la vulneración al debido proceso y al derecho a la participación ciudadana. Sí, Andrés, muchas gracias. Antes me da mucho gusto volver a verle, a usted y a Carmen. Solamente brevemente, debo de coincidir con el señor Camacho.
porque claramente el Consejo de Participación Ciudadana tiene dentro una pugna interna, 4 de mayoría, 3 de minoría. Los 4 de mayoría se oponen y los 3 de minoría incluso presentaron amicus curiae a la acción de protección que yo he presentado. Eso demuestra que el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo, no las personas que lo conforman, es un organismo protero. Es un organismo que o debe desaparecer o se le debe entregar otras funciones o se le debe limitar sus funciones. Pero como está, no puede continuar. Sí, además de una acumulación de poder que puede provocar cualquier cosa. Y claro que hay intereses detrás. Yo no dudo que estén intentando que el mismo señor Río Frío se quede de contralor. Imagínese, uno de los requisitos del reglamento es que tenga experiencia de más de 10 años como auditor gubernamental. ¿Quién en el país tiene experiencia de 10 años como auditor gubernamental sino un funcionario de la Contraloría del perfil de Río Frío? O sea, es una vergüenza. Y otra cosa que creo que no está bien entendida, la acción de protección no busca echar abajo ningún proceso. El proceso continúa, el proceso ha continuado. Tan ha continuado que el señor Camacho se ha calificado como veedor, le han capacitado. Nos ha comentado, están formando parte de las coordinaciones. Lo que busca la acción de protección es que se corrijan estos horrores. En el sentido de la presidenta, que se vuelva a dar la votación y que no participe ella. Pues por supuesto, es algo mínimo que se debe pedir. Ahora, respecto a las otras causales, para ser muy breve, se ha afectado la participación ciudadana porque cuando la comisión original le presentó al Consejo de Participación Ciudadana un proyecto de borrador, este proyecto de borrador fue socializado con la ciudadanía. ¿De qué forma? Se le dijo, ciudadanos tienen 8 días para que presenten sus propuestas o las observaciones respecto a este reglamento. Se presentaron 11 propuestas. Después de esas propuestas debía realizarse una reunión con 48 horas de anticipación o dentro de las siguientes 48 horas para que se determine cuál iba a ser la metodología para que el Consejo, la Comisión, explique con la ciudadanía en el ejercicio de participación ciudadana las propuestas. Esta sesión nunca se hizo, pero ¿qué se hace en lugar de esa sesión? Se convoca entre gallos y medias noches, como he dicho, que no les ha gustado, pero tengo que ser absolutamente franco. Se les convoca a los miembros de la comisión el día 14 a las 9:11 de la noche para que a las 9:15 de la noche tenga como por objeto la sesión, que además tenía que haber sido pública, como ha dicho el mismo señor Camacho. No todos tenemos por qué estar pegados del computador, pero en 4 minutos de convocatoria les dispone el Consejo, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que en 3 horas ellos tienen que emitir un proyecto de reglamento. Y se emite un proyecto de reglamento donde se mutilan una serie de artículos. Ese proyecto de reglamento mutilado nunca fue socializado. Entonces, si el Consejo de Participación Ciudadana, su génesis, su sustancia, su esencia es la participación ciudadana, no pueden tomar esta decisión sin la participación de la ciudadanía, que no existió de ninguna forma, porque presentar un papel para que usted considere no es participación ciudadana, porque yo cojo sus papeles, me guardo en el escritorio y digo, he conocido. Y finalmente el debido proceso con lo que yo he dicho, no podían sesionar con 4 minutos de antelación, no podían comunicarse entre ellos a través de una vía que no sea la vía pública como es el KIPUX. Y además, entre gallos y medias noches, ¿quién de la ciudadanía que presentó estos proyectos conocía que se estaban reuniendo a las 9 de la noche y resolvieron en la madrugada el proyecto que iban a votar? Ok. Doctor Ulloa, varios aspectos, ojalá los pueda abordar a propósito de este último, estas reuniones tarde y que evidentemente limitan la posibilidad de la participación ciudadana. Y también este tema, ¿reconoce usted que tal vez faltó diligencia de los miembros del Consejo de Participación para advertirle a la presidenta sobre la posibilidad de conflicto de intereses? Carmen ha sido sumamente concreta en expresar que nosotros no necesitamos de una persona que haga de papá para indicarnos que no debemos hacer tal cosa que se encuentra claramente expresado en la ley. O sea, sería el colmo que a mí me tengan que decir, oiga, abogado, debe irse al pleno el día miércoles a las 10 de la mañana. Esto no es admisible. Pero sin embargo, para conocimiento de Fausto Camacho, el señor veedor, la consejera Rivadeneira hizo esa advertencia al inicio
del proceso de selección de Contralor. Y la advertencia la hizo el día en que se pretendía tomar la votación para aprobar el reglamento. Hubo advertencias, señor Vedor, de este conflicto de interés. Ahora, eso de ahí es lo más pequeño. Eso de ahí no es el sustento de la gran cantidad de afectaciones que existen en la construcción del reglamento. Eso es pequeño. Le voy a dar 2 gotas más. El asunto gravísimo, a mi parecer, gravísimo, es la pantomima que se hace de socializar el reglamento con la ciudadanía para luego considerar los aportes y construir en conjunto el reglamento, Sociedad Consejo de Participación Ciudadana. Y digo pantomima, porque se manda con una resolución del Pleno a la ciudadanía, se expone públicamente el proyecto para que no sus aportes, y muchos ciudadanos, uno de ellos Alejandro Rodas, que estuvo como amicus curiae, se toman la molestia de leer el reglamento y presentar documentos como tesis de grado, indicando con motivación, expresando las razones de por qué tiene que eliminarse esa norma del proyecto o tiene que incorporarse la norma del proyecto. ¿Y sabe qué ocurre? En el momento de tratarse esta situación, llega la comisión conformada por los asesores de la mayoría y toman un documento de una hoja que no tiene ninguna explicación, pero donde dice, el artículo tanto dice la prueba práctica oral, eso debe eliminarse. El artículo tanto establece el procedimiento de la prueba práctica oral, eso debe eliminarse. Entonces, ese no aporte ciudadano, firmado por una persona con un número de cédula que no sabemos si existe, no sabemos qué es la firma, pero en una hoja, a mí me dio la impresión de que fue ingresado deliberadamente para mutilar el reglamento. Y la única razón para que la Comisión Ciudadana pudiera haber modificado el proyecto firmado por los 7 es que existan, es en virtud de los aportes ciudadanos. No se podía hacer esta cuestión o este reglamento definitivo de esa manera como se la pretendió hacer. Y le comento algo también muy importante, que también lo he mencionado en varias ocasiones, y especialmente esto es bueno que conozca el señor Vedor. El momento de tratar la aprobación del reglamento, no se hizo debate al interior del Pleno del Consejo de Participación. Lo que se hace, y esto violenta las normas o reglas y funcionamiento del Pleno, donde exigen que las mociones tienen que ser debatidas y luego de debatir. Doctor Ulloa. Se nos congeló el doctor Ulloa. Bueno, continuemos, Andrés, hasta recuperar la señal. Fausto, ¿cuál es su expectativa en la función como vedor? Y se lo pregunto porque fíjese usted que hay consejeros de minoría que de alguna manera están haciendo veduría. Ellos están diciendo lo que ignoramos a propósito de los entretelones, denunciando, cuestionando, impugnando incluso. Pero claro, los vedores básicamente están de observadores. ¿Qué alcance o importancia le da a esta gestión, Fausto? A ver, la veeduría puede cumplir un papel importante en un proceso de designación de autoridades. Sin embargo, los responsables de la toma de las decisiones finalmente no van a dejar de ser los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección y el propio Consejo de Participación Ciudadana. No es bueno, la estructura que tenemos no es buena. En algo coincidiremos en este caso con el abogado Donoso. Efectivamente, creo que el Consejo de Participación Ciudadana no es la instancia idónea para designar autoridades, pero mientras la Constitución esté vigente y la ley está vigente, hay que cumplirla. Creo que esa posibilidad de reforma o de modificación constitucional hay que tratarla con mayor seriedad, hay que ubicar una enmienda constitucional que con una efectiva y real participación ciudadana, ¿no es cierto?, efectivamente haga un proceso de concursos públicos de oposición y méritos reales, concursos públicos, para que la Asamblea termine en el proceso de designación. Ese es un diseño que amerita una enmienda constitucional porque por consulta popular no se puede eliminar el Consejo. Y aquí voy a insistir en algo que he sostenido desde hace años atrás.
el Consejo de Participación Ciudadana al señor Correa le estorbaba y no es verdad que haya sido el instrumento para hacerse del poder. Solo les hago la siguiente sencillísima reflexión. Más fácil al señor Correa era elegirle al señor Poli en la asamblea donde tenía 100 de 137 votos que hacer un proceso de 6 meses de una supuesta concurso de oposición y méritos. Y así, si usted se pone a ver todas las autoridades designadas, más fácil era para el señor Correa en un solo día, con una sola votación, designar a todas las autoridades. Pero, doctor Camacho, tenía que revestirle de un halo de democracia, por favor. No seamos ingenuos en eso. Carmen, el señor Correa en el 2011, cuando yo fui parte del Consejo de Participación, del Consejo Nacional Electoral Transitorio, y tuvimos que administrar la malhadada consulta popular de ese año, ¿no es cierto? En las preguntas de borrador, antes de enviar a la Corte Constitucional, estaba la eliminación de esa facultad. El señor Correa, no sé por qué razón política, finalmente se arrepintió de aquello, pero siempre vivía ese individuo renegando de esos procesos porque él prefería, obviamente, y hubiese sido constitucional absolutamente. Así luego no le ha revestido porque tanto es así que no le revistió de ningún proceso, que todo el mundo ha condenado al Consejo y al procedimiento. Y el procedimiento, desde mi punto de vista, es mucho más legítimo, pero la autoridad que lo ejerce no es legítima. Más legítimo es un concurso público de oposición y méritos que un arreglo de las mayorías en la Asamblea como la actual o como la anterior. Arreglo de las mayorías que simplemente lo que produce es un nombre cualquiera, sin ningún proceso de veeduría ni de nada, y la designación. Entonces, efectivamente, ese es un problema más de fondo. Cierro ese paréntesis porque lo decía que hacía un comentario entre paréntesis, pero efectivamente la veeduría puede, y nos proponemos, al menos en lo personal, y algunos de los veedores a los que conozco, porque a la gran mayoría no los conozco, a los que conozco, y en mi caso personal, y solo puedo hablar por mi caso personal, haremos un proceso de seguimiento lo más meticuloso posible. ¿Para qué? Para hacer público ante la opinión pública lo que está pasando allí. Esos conflictos de intereses que aparentemente existen, estoy seguro que existen, entre mayorías, minorías, dirección del Consejo, funcionaria de la Contraloría, abogado de acá, abogado de acá. En fin, esos intereses, si es que aparecen, efectivamente, por la veeduría, si es que los detectamos obviamente, serán propuestos. ¿Serán propuestos a quién? A la opinión pública y al propio Consejo. Si se corrigen o no, ya no va a depender de nosotros. Claro, yo creo que hoy más que nunca el país debe estar atento y ponerle mucho ojo a la selección del Contralor General del Estado. Doctor Donoso, usted ya nos emitió uno de los puntos, una perla, decía usted, sobre el reglamento. La designación o uno de los requisitos es que sea auditor gubernamental por 10 años. Y usted reflexionaba y decía, bueno, ¿quién es auditor gubernamental? La gente de auditoría, pues. No hay vueltas que darle. ¿Qué otras perlas encuentra usted en este reglamento que podría de alguna manera sesgar el proceso o beneficiar a alguien? No sé. ¿Cuál es la lectura que usted tiene del reglamento? El micrófono, por favor. Disculpe. No. Otra de las perlas, digamos, es que a través del reglamento se pretenden poner requisitos que en la ley no están exigidos, que no se exigen en la ley. El reglamento no puede modificar la ley. El reglamento no puede poner otras cualidades que la ley no pida. ¿Por qué? Porque según mi criterio, mire, voy 2 años y medio haciendo una investigación forense respecto al Consejo de Participación Ciudadana y su legitimidad dentro de un sistema de democracia como el ecuatoriano, no como otro, sino como el ecuatoriano. Y me he dado cuenta, y estoy haciendo varias conclusiones y confirmaciones de mis conclusiones, que se hicieron los reglamentos para poner una autoridad puntual.
y eso va a aparecer en mi investigación. Por ejemplo, si usted ve alguna de las autoridades, cualquiera, porque casi cualquiera de las autoridades puestas por el Consejo de Participación Ciudadana, y especialmente por el transitorio, porque ahí era más aberrante. Las características que pedía el reglamento son exactamente las características que tiene el funcionario que ahora está sentado ocupando ese cargo público. Es decir, ellos construyen el reglamento supuestamente con participación ciudadana, pero ya tienen visto el candidato, ya saben qué candidato van a poner. Pero, por ejemplo, no hay ninguna mención en el reglamento respecto a una prueba psicosométrica. Es decir, yo puedo ser un PhD brillante, pero no hay forma de que el consejo sepa que yo le pego todos los días a mi mujer, que soy un maltratador de niños, que soy un psicópata, etcétera. No existe ninguna mención de eso. Es decir, las preguntas le van a entregar al que quieren que gane para que saque 100 sobre 100 o 90 sobre 100 para que no digan nada. Eso primero. No existe ninguna mención o se eliminó la oposición oral, es decir, la posibilidad de que el funcionario vaya a una audiencia y sea interpelado por la sociedad. Eso se eliminó también. Y alguna otra cosa que se me... eliminaron el hecho de que la UAFE al menos tenga que emitir un informe ejecutivo que establezca cuál es el patrimonio de la persona. Eliminaron el polígrafo, a mí eso me parece correcto, porque creo que el polígrafo es atentatorio contra los derechos. Pero además hay gente tan cínica pues, que supera el la verdad que sí. Pero ¿cuál es el punto, Carmen, Andrés, doctor Camacho, doctor Ulloa, gente que nos escucha? ¿Cuál es el punto? Mire, el punto es que cual sea que fuese el producto del reglamento, bueno o malo, esperemos que sea lo mejor posible, debía ser siguiendo los procedimientos, con la participación de la ciudadanía, explicándole a la ciudadanía por qué habían decidido eliminar la prueba psicosométrica, explicándole a la ciudadanía por qué habían decidido incluir el polígrafo, explicándole, es decir, ese ejercicio de participación y de control no se dio, y por eso el reglamento que existe ahora es ilegítimo. ¿Qué se pretende? No se pretende parar ningún concurso. Si se corrigen todas estas vulneraciones, yo calculo que no se van a demorar más de 10 días en arreglarlo, pero se piensa que yo quiero botarme el concurso, que hay oscuros intereses, bueno, etcétera. Pero si hacen bien su trabajo y si el juez me da la razón, serán 10 días en los que el Consejo tendrá que recapacitar y corregir estos errores y se acabó el problema. Bien, doctor Ulloa, ¿cuál es su opinión sobre lo que finalmente aprobó el Consejo de Participación Ciudadana sobre el reglamento? Habilitamos el micrófono, por favor. Yo quiero primero dejar claro de que el único conflicto que existe al interior del Consejo de Participación Ciudadana es que hay un grupo de consejeros que están defendiendo el derecho, la transparencia y la legitimidad de la designación de cada una de las autoridades. Que son la minoría, ¿no? De manera coincidencial, ojo, somos los que tenemos profesión abogado, que hemos venido criticando, esto de aquí se puede, esto de aquí se opone a una norma superior, no puede obviamente un reglamento modificar una ley orgánica o la Constitución, tiene que estar subordinado, etcétera, varios temas, pero este equipo de compañeros han actuado incorrectamente y se lo hemos mencionado en cada uno de los plenos. Le voy a decir tanto así que la consejera María Fernanda Rivadeneira ha tenido que presentar una acción de acceso a la información pública para exigir que el mismo Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que tener como un buffet todos los documentos relacionados con el proceso de construcción del reglamento y del concurso al despacho de los consejeros, no le entregaban a la consejera, ni al suscrito, ni al consejero Francisco Bravo, ninguna información de cómo fue el debate para socializar, para atender los aportes de la ciudadanía, o para establecer por qué este documento no, por qué este documento sí. No existió ningún registro en audio ni en video. Y eso de ahí es irregular, porque cada una de las sesiones se grababan por video y por audio para que quede justamente constancia de lo que estaban actuando estas comisiones.
¿No le parece extraño? ¿No le parece irregular? Y después que haya sido con la fuerza de los votos y no con el razonamiento de un debate, aprobado este reglamento. Entonces eso es grave. Ahí quería yo despejar la duda de cuál es el conflicto de interés, porque el conflicto básicamente de nosotros es defender el derecho y que se hagan las cosas bien. Ahora, distinguido Fausto, yo en el momento de la elección me serví mucho de sus criterios como experto en materia electoral para opinar ante ciertas irregularidades que se dieron en el proceso, que yo vi que usted de manera meticulosa a cada cosa le iba indicando esto está mal, esto está bien, y me parece bien porque ese es el aporte que tiene que venir de la ciudadanía. Yo pienso que usted hubiera sido mucho, o su presencia hubiera sido más notable si usted se participaba como veedor en el proceso de selección de estos 2 vocales del CNE, porque esa es su rama de especialidad. Y también le pido de favor que se pronuncie respecto a esta ilegalidad que se va a generar en el Consejo de Participación Ciudadana, donde se van a designar vocales suplentes para que reemplacen a los vocales principales en el CNE hasta que se designe justamente en el concurso a los definitivos. Esto es un error gravísimo, porque solamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene una base de elegibles, donde cada uno de los principales no tiene un vocal suplente definido, pero y sube, en el caso de la ausencia definitiva de cualquiera de ellos, sube la persona más votada. Existe un banco de elegibles en el Consejo de Participación porque así lo dice la Constitución del Ecuador. Pero en el caso del CNE, existen vocales principales y suplentes como en la judicatura. Y este asunto de aquí es irregular y sería bueno el pronunciamiento al respecto. Para finalizar, Carmen, yo pienso que primero la acción del ciudadano es totalmente correcta. Tanto así que yo ante el juez me he allanado de manera absoluta a sus alegatos, porque son los que nosotros hemos ido desmenuzando uno a uno en cada uno de los plenos. Y lo correcto sería, ya que se encuentra en el seno de una autoridad independiente, imparcial, es que esta autoridad acepte esa acción de protección y ponga fin a un tema que ha causado problemas o que puede causar el desperdicio de fondos públicos y la designación sin legitimidad de una autoridad. Ahorita es el momento para poder rectificar. Más adelante ya será tarde. Bien, antes de concluir nada más, nuestras disculpas a la doctora Solanda Goyes, estaba previsto nuestro diálogo y hemos hablado con ella. Mañana estaremos sobre un tema muy importante, el Consejo de la Judicatura. Andrés, concluimos, por favor. Con Fausto concluimos efectivamente varios aspectos, Fausto, en el sentido, por ejemplo, empezar sobre la eficiencia que usted encuentre en la acción de protección planteada por el abogado Donoso. ¿Le parece oportuna, pertinente, a propósito de esclarecer y mejorar todo el procedimiento? 1, 2, ¿cómo le parece lo que se denuncia, el acceso a la información incluso de los propios miembros del Consejo de Participación? Una cosa llamativa. Y esta ilegalidad de los vocales suplentes por principales del CNE, aunque tal vez ahí nos desviamos un tanto, pero en definitiva, ¿cómo observa estos 2 primeros aspectos? En 2 minutos, doctor Camacho. Lo más pronto posible. De acuerdo, gracias. Mire, creo que habría que analizar digamos, la acción propuesta por el doctor Donoso. Nosotros no hemos tenido acceso a aquello. Yo he pedido al Consejo de Participación Ciudadana que me hagan llegar, no me han hecho llegar. He pedido que me hagan llegar los alegatos del propio Consejo, no me han hecho llegar. Le pido al doctor Donoso que, si él fuera tan gentil, nos haga llegar para tener elementos de juicio mayores. Lo que conozco es lo que por las noticias conoce todo el mundo, que finalmente es muy poco para hacerse un juicio de valor final. Respecto del Consejo Nacional Electoral, si no estoy mal informado, me parece que hay un error también ahí, grave, que se habla del reemplazo de dos varones, condenando a que las mujeres siempre sean 2 y los hombres siempre sean 3 entre los principales. El sorteo para determinar quiénes terminan sus periodos el 16 de noviembre, si no me equivoco en la fecha, que creo que son los 3 años cuando se cumplen, debería ser entre la posibilidad de que salgan efectivamente 2 hombres o un hombre y una mujer. En ningún caso 2 mujeres, porque también el concurso podría significar que ganen 2 mujeres la elección, ¿no es cierto? El concurso,
y que pase a componerse de 3 mujeres y 2 hombres para respetar la paridad. Entonces, de lo que yo he escuchado al presidente encargado del Consejo, que habla de que el concurso es para, o el sorteo será para determinar qué 2 hombres son los que salen, creo que ahí están cometiendo un error. No tengo la información más a fondo, sin embargo me parece, yo hice una sugerencia hace casi un mes atrás, debería expedirse un solo reglamento para todos los concursos y en el instructivo poner las especificidades del cargo que se va a designar. ¿Para qué? Para darle seguridad jurídica, para que todos los reglamentos, todos los concursos, todas las autoridades que se eligen por concurso se sometan a las mismas reglas del juego. Bien. Obviamente es diferente designar un defensor del pueblo que un contralor, de acuerdo, pero esas especificidades pueden modificarse en los respectivos instructivos, pero los niveles de valoración, ¿no es cierto?, y de los requisitos, concuerdo con el doctor Donoso, no pueden ser otros que los que están en la Constitución y la ley, los requisitos, y las inhabilidades de igual manera. Entonces no se pueden inventar reglamentos para incluir inhabilidades y para incluir requisitos. Eso es inconstitucional y ilegal. Bien, muchas gracias. Se nos queda mucha tinta en el tintero, pero hay que echarle ojo a todo este proceso. Estaremos atentos. Muchas gracias. Carmen, le pido comedidamente nos facilite la posibilidad de la relación con el doctor Donoso para que él pueda fluir una información hacia mí, si es que él quiere de mí igual. Y a César, bien, pues le he llamado varias veces, he pedido hablar con él y me ha ofrecido bien, permanentemente las lo vamos a hacer a través de nuestra coordinadora, muy gentil. Y en el chat de la sala de espera está ya la información. Muchas gracias y doctor Donoso, muy gentil por haber estado con nosotros. Gracias.